Amigos, ¿cómo están? Amigos y amigas, muy buenos días. Un placer saludarles y estar aquí de nuevo con ustedes en el Banca Explica. El día de hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de nuestra amiga María Eugenia Sosa Taborda, quien nos va a ayudar a presentarles y a platicarles de lo que está sucediendo a nivel global con los famosísimos ya principios de banca responsable. Entonces, me gustaría pedirle a María si nos puede platicar primero un poquito sobre ella, sobre su experiencia y obviamente sobre su rol en Naciones Unidas, impulsando los principios de banca responsable. Y después, tal vez, pues entonces saltar ya de lleno a todo el Y lo- tema de los principios. María, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Alan. Encantada de estar acá con ustedes, ahí con todos de México en el Banca Explica y poder ahí hablar de banca responsable y vamos a hablar un poco de los desafíos también que este tema, las cuestiones socioambientales tienen de una forma general a las instituciones financieras. En fin, nosotros completamos ahora en septiembre un año de los principios de banca responsable y con gusto estar poder trabajando acá contigo, Alan, pero con otras instituciones también ahí de México. Entonces, un gusto. No sé si ya querés que empiece ya la presentación. Pues sí, si no, a ver, yo creo que estaría padrísimo si te pudieras, si nos pudieras platicar un poquito de quién es María Eugenia, en qué anda, ¿no? Cómo llegó por azares del destino, cómo llegaste a todo este tema de los principios de banca responsable, algo muy rápido, porque yo sé que es una gran historia, pero pues algo como para presentarte, ¿no? Gracias, Alan. Bueno, yo vivo en Brasil, en San Paulo, pero yo nací en Paraguay, entonces tengo mi origen también latina. Soy casada, tengo un hijo de 10 años y muy preocupada con estos temas, pensando también en el mundo que queda para mi hijo en los próximos años. Siempre trabajé en empresas con estos temas de sustentabilidad, entonces ya hice un poco de todo en esta vida, trabajé con voluntariado, trabajé con proyectos sociales, de educación, proyectos ambientales y después en los últimos años trabajé en grandes corporaciones y en 2008 trabajé, empecé a trabajar en la banca, entonces yo vengo del sector privado, trabajé 11 años en un banco acá en Brasil y la verdad que me encanté con este sector porque el sector financiero tiene un papel muy importante en la economía, sea intermediando los recursos financieros, ayudando a las personas a conquistar sus sueños, sea una casa propia, sea su auto, los pequeños emprendedores. Entonces, las grandes corporaciones que también mueven la economía de un país. Entonces, en estos años yo pude entender el rol que el sistema financiero tiene, con los pros y los contras, los desafíos que tienen. Y hace más o menos un año y poquito fui invitada a trabajar en la ONU Medio Ambiente. Esta es una iniciativa dentro de la ONU Medio Ambiente, pero con el sector financiero. Nosotros trabajamos con la banca, con seguros, con inversionistas, buscando promover estos temas de sustentabilidad de una forma muy práctica y objetiva para que esto realmente entre en el DNA de las instituciones financieras. Entonces, es un network donde yo aprendo mucho con todos y estoy feliz de poder acá hoy compartir un poco también mi experiencia y un poco lo que yo aprendí en estos últimos años. Yo soy la coordinadora regional para América Latina y Caribe y tengo esta experiencia de poder estar trabajando con ustedes en México, en Brasil, en Colombia, en el Caribe, en fin, en varios países y ver que felizmente en América Latina tenemos avances. Entonces, sí, nosotros miramos los bancos europeos que hacen muchas cosas,
pero la buena noticia es que sí, hay muchas buenas iniciativas en nuestra región y que nos podamos orgullar también. Oye, pues muchísimas gracias por esa introducción. La verdad es que suena como pues a un gran camino el que has estado recorriendo y además traes un reto enorme, ¿no? Incorporar los principios de banca responsable en el ADN del sector financiero en general en todo un continente no es un reto pequeño. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito más qué son los principios de banca responsable bueno, pues no sé, las actividades y un poquito tal vez de esas experiencias que nos puedas contar? Sí, los principios de banca responsable fueron desarrollados junto con los bancos, entonces no fue algo que UN dijo, bueno, estos son los principios, esto es lo que tiene que ser hecho, pero al contrario, fueron bancos de todo el mundo, inclusive acá de América Latina, tuvimos la participación en que conjuntamente se dijo, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar algo que muestre que la banca sí está preocupada con las cuestiones sociales, con las cuestiones ambientales, que puedan demostrar su avance, que puedan demostrar cómo están caminando en estos temas, y eso no solo para internamente, pero para sus funcionarios, la sociedad, sus inversionistas, y que haya también una accountability, una forma de entender cómo como sector se viene evolucionando. Entonces, entendemos que hay lo que están en los principios de banca responsable, tienen un interés genuino de realmente contribuir positivamente en la sociedad, buscar formas de mitigar su negocio, sus impactos negativos y entendiendo que hay un proceso de transición. Quien trabaja con estos temas de sustentabilidad sabe que no es de una hora para la otra que se hace una transformación. Hay un desafío del propio liderazgo de las organizaciones, pero hay el desafío también que cada empleado, que cada colaborador también entienda cómo esto muda su trabajo, pero también que podamos ir avanzando, que los propios clientes también miren este tema y que ellos tienen su parte y también cobren esto de las instituciones. Entonces, es un gran reto. Yo, no, yo les puedo mostrar un poco acá los retos que también nosotros vemos y ahí empiezo con la presentación, pero es algo que es de la banca, pero yo diría que es algo más amplio. Hay el regulador, hay el cliente, hay las ONGs. Entonces, si no hay este camino de trabajo conjunto, muy difícilmente vamos a avanzar. Pues fabuloso, ¿no? Adelante, María, por favor. ¿Por qué no entramos de lleno entonces? Claro, y yo sé, Mina, que yo preparé acá algunos slides para mostrar y también quedo atenta a las preguntas, sé que vamos a recibir, entonces súper abierta a responder a las preguntas de ustedes. Si me pasan un poco los slides. Entonces, yo que quería traerles acá a ustedes un poco, antes de hablar específicamente de los principios, es hablar de cuál es el desafío que tenemos como sociedad. Yo voy a traer acá algunos puntos porque también no puedo demorarme tanto. Les pido que van a ver que les pido disculpas porque hay algunos slides en inglés, pero espero que ahí con mi explicación puedan ir también entendiendo y la idea es que los slides sean más un apoyo visual también para ustedes. Entonces, si vamos al primer slide sobre nuestro desafío, vemos así, bueno, cuando nosotros miramos el mundo, ¿cuáles son los riesgos globales del mundo? Y a mí me gusta mucho este gráfico. Este gráfico es del World Economic Forum. Para que no saben, este es un foro mundial que hace varios años reúne líderes de todo el mundo, del mundo político, pero también de las empresas, de los bancos, y ellos hacen esta encuesta para entender cuáles son los riesgos
que nuestro planeta tiene, ¿verdad? De forma amplia. Y hacen esta encuesta hace 13 años y es interesante mirar cómo la naturaleza de los riesgos fueron mudando acá en los últimos años. Entonces, si miran en la base de este gráfico, van a ver en los colores azules y naranja que los mayores riesgos eran económicos, eran geopolíticos, algo social también. Y si subimos al 2020, van a ver que del lado izquierdo es la probabilidad de estos riesgos. Entonces, es 100% ambiental y el impacto tenemos ahí ambiental, geopolítico y social. Entonces, cuando hablamos de las cuestiones de sustentabilidad, yo diría que no es algo de, apenas de ciudadanía corporativa, pero sí de la sobrevivencia de los negocios, pero también de nuestro planeta. Entonces, es interesante ver esto cómo viene mudando. Y ahí, si nos vamos al próximo slide, van a ver que hay un desafío que es el climático. Entonces, si puede mudar el slide, el climático se habla mucho y claro, él junta varias cosas ambientales también y hay otras cosas además de la parte climática, pero me parece interesante traer esto porque nosotros estamos sufriendo por los impactos climáticos, sea por la polución del aire, los calores intensos. Acá en Brasil, por ejemplo, hoy en São Paulo va a llegar a casi 40 grados, que no es una época de verano todavía. Los eventos también extremos, ¿verdad? Calor y la lluvia y la sequía y todo eso, las degradaciones del suelo, de nuestro ambiente, la calidad del agua. Entonces vemos el nivel del agua del mar subiendo, el nivel de carbono también aumentando. Entonces, nuevamente, esto no es una cuestión apenas ideológica, pero esto que les coloco nos impacta socialmente, políticamente y económicamente. Esto también impacta la salud humana, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que a lo mejor no vemos o no pensamos, pero que sí traen impactos socioeconómicos y que la pregunta que se viene es, bueno, ¿cuál es nuestro papel en esto? ¿Cuál es el papel de las empresas, de los individuos, de la banca? Entonces, nuevamente, es un todo que se tiene que mover. Entonces, esto es la parte climática. Si vamos al próximo slide, vamos a ver, ahí si puede cambiar. Acá traigo un otro aspecto social, que es la cuestión de inclusión financiera, que yo sé que también es algo relevante ahí para México. Y ahí, acá yo traje unos números globales, no tengo los números de México, pero es interesante ver que por un lado nosotros avanzamos bastante en la gente que tiene cuenta bancaria o no. Entonces, de 2011 a 2017 saltamos de 51% para 69%, pero tenemos muchas diferencias todavía entre países. Entonces, en países desarrollados llega a 94%, en países muchos como América Latina en 65%, y en países de bajo ingreso, muchos en África, de 35%. Y muchas mujeres también sin acceso bancario, y cuando hablamos de acceso bancario, eso significa sin independencia financiera, sin acceso a crédito, sin acceso a servicios que hoy son tan importantes en nuestra vida como ciudadanos. Entonces, es un tema también, y ahí nuevamente la pregunta, ¿cuál es nuestro rol y cómo caminamos? Y yo sé que en México están trabajando mucho también en esta dirección. Entonces, este es un segundo punto. El próximo punto que yo les coloco, si pueden cambiar el slide, por favor. Esto, de los inversionistas. Entonces, los inversionistas también están preocupados con este tema. Esto es un gráfico de la cantidad de inversionistas a lo largo por el mundo
que están cada vez más mirando las cuestiones socioambientales. Entonces, hoy tenemos casi 90 trillones de inversionistas con activos por el mundo que sí quieren poner su dinero en empresas, en instituciones que sean más sostenibles. Entonces, es un poco ahora para dar el contexto, ¿verdad? Y demostrar a ustedes de que tenemos un buen momento para esta transformación de que estamos hablando. Entonces, si vamos al próximo slide, y ahí viene un poco así, ¿cuál es el papel de los bancos en este contexto? Entonces, en el próximo slide vamos a ver un poco sobre que, por un lado, estas pequeñas cosas, ¿verdad?, que yo les mencioné, si me puede pasar, por favor, traen riesgos. Entonces, hay riesgos económicos, riesgos sociales, que en el lenguaje de banco significan riesgos operacionales, riesgo de crédito, riesgos reputacionales, de mercado, de compliance, ¿verdad? Entonces, acá es una forma que las instituciones tienen de mensurar estos impactos y ahí, felizmente, caminar también para el lado de las oportunidades. Entonces, así como hay, por un lado, el riesgo, hay buenos negocios para invertir, para financiar de grandes empresas, de pequeñas empresas, para que realmente tengamos esta economía más inclusiva y más sostenible en varios aspectos. Entonces, y vemos, ¿verdad?, felizmente, que tanto en América Latina cuanto en Europa y en otros países, este interés de las instituciones de tener sus líneas de crédito, sus proyectos de educación financiera, sus proyectos de inclusión financiera, para que realmente los clientes puedan tener mejores productos y servicios y nuestra economía como un todo también pueda ir en este sentido. Entonces, si caminamos, y ahí no sé, Alan, si tenés alguna intervención hasta este momento o si camino para presentar ahí un poco los principios. Si quieres, vamos para adelante y vamos juntando las preguntas, que yo también tengo un par, pero preferiría que termines tu intervención y nos juntamos las preguntas con las de los espectadores que se vayan acumulando. Perfecto. Entonces, gracias, Alan. Entro ahora en los principios de banca responsable. Como ya les dije, fue lanzado exactamente un año atrás. Entonces, si me puede pasar ahí el slide, por favor. ¿En qué contexto nacen los principios, verdad? Entonces, es innegable el papel que el sector financiero tiene. Sabemos de crisis financieras anteriores, que el rol que el sistema financiero tiene, y se entiende que el flujo financiero tiene un papel de poder ir desarrollando una economía más sostenible. Y es importante que se invierta y que se financie este tipo de cambio. Y yo jugué al inicio, ¿verdad?, de que yo quiero tener un hijo que tenga una sociedad mejor. Es realmente en este sentido que podamos tener nuevos padrones de consumo, que la gente use el dinero y el crédito de la mejor forma posible. Sabemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, del Acuerdo de París, y que tenemos el desafío de demostrar cuál es el rol de la banca en este nuevo contexto. Entonces, ya existían los principios de seguro sostenible, los principios de inversiones responsables, hay los principios de Ecuador, pero es algo muy específico para grandes proyectos, y faltaba un framework, faltaba un encuadramiento que ayudase a la banca a tener una visión que de alguna forma consolidase todo que ya se viene realizando. Entonces,
Muchos bancos ya vienen trabajando por este tema y los principios de alguna forma ayudan a traer nuevas instituciones, pero a clarear cuál es el papel y cómo trabajar conjuntamente. Entonces, si pasamos el slide para el próximo. Entonces, el propósito es transformar la industria financiera para tener los objetivos de la sociedad, acá un poco repetido de lo que yo ya hablé. La visión es que sí es posible tener una sociedad más inclusiva y sostenible, y que la misión es que la banca tenga este papel de liderazgo en este tema. Los principios, entonces, ellos son a nivel estratégico, entonces, donde hablamos acá de key features, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son cómo se identifican, ¿verdad? Los principios? Entonces, es a nivel estratégico, es a nivel de portafolio, y acá estamos hablando del negocio de la banca, no estamos hablando de proyectos sociales, no estamos hablando de filantropía, todo eso es muy importante, pero los principios alcanzan lo que realmente es el negocio. Hay la intención de alinear los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU y el Acuerdo de París. Tercero, que es el gran diferencial de esta iniciativa, es que se tengan metas, que se tengan compromisos claros de cómo hacer este avance, que haya transparencia y accountability, o sea, que entonces si un banco A o banco B coloca, está en los principios, va a tener 4 años para definir sus metas, que estas metas sean públicas y que ahí se puedan ir avanzando en su estrategia, en su plan de trabajo. Y más de lo que eso, crear una gran red de aprendizaje entre las instituciones financieras, sabiendo que esto es un desafío, que esto no es algo simple también de realizar. Si vamos al próximo slide. Entonces, estos son los principios. Entonces, vemos acá 6 específicos. Entonces, uno sobre alineamiento de la estrategia de negocio, la definición de metas, hacer un análisis de impacto del portfolio y decir las metas. Y acá estamos hablando de inclusión financiera, de la parte ambiental, de la parte de género. Entonces, va a ser muy importante ver estos temas que hacen parte del desafío de nuestra sociedad, también traducidos en lo que es el papel, el rol de un banco en ese sentido. Tercero, involucrar a los clientes. Claro, la banca sola nuevamente no va a hacer nada solo, no es posible sin sus clientes, entonces es trabajar conjuntamente. Los stakeholders también, entonces cómo dialogar con gobierno, con ONGs, con las empresas, con otros actores ahí locales. Tener la parte de gobierno y cultura muy difundida, muy consolidada, entonces el alto liderazgo de la organización con estos temas. Y por último, la cuestión de transparencia y accountability. Entonces, si pasamos al próximo. Entonces, estos son los 6. Nosotros tenemos los documentos con que estos se detalla un poco de cada uno. El CEO del banco tiene que firmar estos principios acá, entonces, para que tengan el ejemplo de la carta. Entonces, es el CEO se compromete con esto que yo le estoy comentando, y ahí podemos pasar. Claro, no van a poder leer, pero es para que sepan que hay este documento firmado por el alto liderazgo de la institución. Entonces, si puede pasar, y voy pasando también para tener tiempo para las preguntas. Si puede pasar, por favor, el slide. Y acá son las instituciones por todo el mundo que están participando de esta iniciativa. Entonces tuvimos un grupo inicial donde, como yo ya les comenté, nos ayudaron a escribir este documento, a escribir el guía de implementación, y a cada día, a cada mes, tenemos
cada vez más bancos sumándose. Entonces es realmente algo es paradigmático, ¿verdad? De ver tantos bancos, grandes bancos, pequeños bancos, que realmente se comprometen a hacer esta transformación interna y externa. Y ahí, si vamos, estos son los bancos en la región que están ya comprometidos. Entonces vemos que tenemos bancos acá en México, pero también en toda América Latina. Entonces acá les invito, si tenemos bancos que nos están escuchando, que se sumen, que estoy segura que van a poder aprender también con estos todos que están con nosotros. Es un trabajo muy colaborativo, muy cooperativo, porque se entiende que uno puede aprender con otro. A mí me gusta jugar, ¿sabes, Alan? Que acá no es, este tema es un tema donde no hay competencia. Este es un tema donde realmente todos quieren colaborar porque sabemos que no hay una solución, pero una solución conjunta que se puede hacer. Y ahí si pasamos. Oye, María, ahí te voy a detener un segundo porque ahora sí ya me surgió la duda, porque creo que acabas de comentar un tema súper relevante, ¿no? En cuanto a esa cooperación. O sea, vaya, me surge. Normalmente creo que lo que uno esperaría es que hubiera como una competencia fuerte y desgarradora, lo diría así, cuando estás hablando de trabajar entre empresas, ¿no? Y más, obviamente, si estamos hablando de un sector. O sea, ¿por qué piensas que es diferente en este caso en la banca? O sea, ¿por qué está de esa manera? ¿Por qué colaboran? Cuando nosotros hablamos de los desafíos de sustentabilidad, ¿verdad? De algunos que ya comenté, de género, de inclusión, de degradación ambiental, esto acá el problema es amplio. Entonces, si hay este interés genuino de realmente hacer esta transformación, no adelanta un banco, por ejemplo, tener sus políticas de riesgo socioambiental con una regla, ¿verdad? En una altura, y después la institución de al lado no tener la misma regla. La otra institución decir, no, acá se presta dinero y no miramos otorga ambiental, no miramos las cuestiones de trabajo, en fin. Entonces, ahí queda algo que no es inclusive bueno al mercado. Entonces, cuando vos tenés los bancos, ¿verdad? Y ahí la asociación bancaria tiene un papel también fundamental, alineados y caminando juntos, es que realmente se posibilita esta mudanza de mercado que nosotros estamos haciendo. Entonces, no adelanta un banco a hacer A y el otro banco. Entonces, este bloque junto es que posibilita para que para que podamos caminar en este sentido. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que si la solución fuese fácil, ya estaría implementada. Entonces, estos desafíos que tenemos no son simples de ser resolvidos, porque tenemos acá cuestiones culturales de nuestra sociedad, especialmente acá en América Latina, tenemos cuestiones políticas, tenemos cuestiones económicas, en fin. Entonces, no va para esperar que una institución financiera va a lanzar un producto, va a tener una política y que eso es que va a ser la diferencia. Entonces, aprender juntos, innovar juntos, buscar este tipo de alineamiento juntos, es que va a posibilitar que realmente avancemos. Entonces, es muy importante. Y hablo de la banca, pero no es solo con la banca, es con todo el sector financiero, con las empresas, con las ONGs, la media también tiene un papel fundamental educativo, los clientes tienen, entonces es algo muy colaborativo para que realmente podamos mudar esto que estamos, a la que nos proponemos, ¿verdad? Como sociedad, y es un poco de por qué me despierto todos los días para trabajar, ¿verdad? Porque realmente creo que es posible trabajar de una forma colaborativa para hacer estas mudanzas.
Y ahí de nuestro lado lo que hacemos es desarrollar herramientas, contenidos que soporten a los bancos. Entonces, estos principios acá en esta pantalla que ven son los pasos esperados. Entonces, uno, que se haga un análisis de impacto, que se haga la definición de metas y que se tenga la accountability. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Entonces, una banca va a mirar su portafolio, a quién financia, banca de consumo, pymes, grandes corporaciones, otros tipos de productos de servicios, va a mirar y va a decir, bueno, ¿dónde están mis mayores impactos positivos y negativos? ¿Y cómo es que yo, por mi negocio, voy a definir mis metas? Y los principios dicen que cada institución tiene que por lo menos definir 2 metas y dar la transparencia del camino. Entonces, esa es la forma como nosotros estamos soportando. Les voy a explicar un poco más de eso. Y las instituciones tienen 4 años para este avance. Y esto son instituciones ya más avanzadas, pero también aquellas que están empezando, porque lo que queremos nuevamente es que haya este movimiento en bloque que estamos comentando. Entonces, si pasamos un poco al próximo. Entonces, acá un poco, esto que acabé de comentarles son los 4 años de implementación. En el primer año se espera que cada uno entienda dónde está su banco, entienda cuáles son sus potencialidades y dónde están las probabilidades para mitigar sus riesgos y que haga un plan de acción. En el segundo, tercer año, que realmente haga la implementación a partir de los planes, ¿verdad? Y ahí formando bases y la cuestión de cultura interna se va a hacer muy importante. Y nosotros vamos a dar feedback anualmente a todos los signatarios. Entonces, los bancos tienen que hacer un reporting, tienen que reportar en sus relatos existentes. Eso es público y nosotros como UNEP-FI vamos a evaluar, tenemos un documento donde decimos qué queremos escuchar de los bancos y nosotros vamos a dar una respuesta al banco de cómo nosotros estamos viendo la implementación de estos principios. Entonces nos adelanta un banco firmar, tener el sello de la ONU, pero en 4 años no avance. Nosotros vamos a tener este diálogo año a año y con un feedback formal de cómo cada uno viene evaluando. Y otro producto nuestro es que estamos implementando un advisory board, o sea, un consejo con la sociedad civil, con integrantes acá de América Latina, de todas las regiones, expertos ambientales, expertos sociales, y este consejo nos va a ayudar también a entender lo cuánto están avanzando en bloque. Este primer reporte debe salir el año que viene y nosotros ahora, en las próximas 2 o 3 semanas, lanzamos un edital, una convocatoria para que miembros de la sociedad civil que quieran hacer parte de este consejo se puedan submeter. Entonces, en breve, entonces ONGs, universidades, en fin, otros entes que tienen interés en el tema pueden también participar. Va a haber una elección y van a poder de alguna forma ir discutiendo con nosotros, con los bancos, de lo que significa la implementación y va a haber un relato, un documento que va a mostrar esta evolución. Entonces, algo muy serio, yo diría que algo muy único que se está construyendo, ¿verdad? Es en construcción mismo, ¿verdad? Porque estamos haciendo y aprendiendo también nosotros como UNEP-FI, pero yo digo que la gran ventaja es que se va a tener este resultado individual, que es de cada institución, este resultado de consolidado y con la garantía de que hay agentes externos al sistema financiero que nos va a estar apoyando y mirando. Entonces, en mi opinión, algo muy, muy único que tiene que mude el mercado. Entonces, acá en este link hay un guía de implementación. Entonces, si pasamos los slides,
para que les pueda acabar ahí y también tener tiempo a las preguntas. Si me pasa, por favor. Entonces, acá algunos ejemplos. Entonces, que yo ya les comenté, para el primer año, muy importante la parte de gobierno corporativo y de cultura, con la alta dirección, con políticas y sistemas de gestión claros, con roles y responsabilidades y la participación de alto nivel para realmente integrar los temas de sustentabilidad en el negocio. Entonces, no voy a tomar mucho tiempo en esto, si podemos pasar. Es sobre la cuestión de impacto, que yo ya repetí algunas veces, pero me parece importante. Entonces, es un requerimiento de los principios, es que los bancos evalúen sus impactos positivos y negativos y que puedan establecer por lo menos 2 metas de impacto con las cuestiones más relevantes. Entonces, nosotros esperamos que puedan ser cosas de energía renovable, de infraestructura, de inclusión financiera, de género, de biodiversidad. Nosotros no vamos a decir que tiene que ser el tema A o el tema B. Y sí, cada uno va a poder ir en lo que es relevante y poder definir y que esto sea público a todos ustedes. Entonces, si vamos adelante. Si puede pasar, por favor. Entonces, acá un poco lo que les contaba. Entonces, una banca tiene impactos positivos y negativos, ¿verdad? Tanto de sus operaciones. Un banco no tiene una fábrica. Entonces, el mayor impacto tiene que ver con sus clientes, con sus productos y sus servicios. Y lo que nosotros estamos trabajando, y donde está marcado en rojo, es realmente donde hay la interacción del negocio, de los productos, de servicios. Entonces, es en este contexto que queremos y estamos trabajando. Y ahí sí pasamos, por favor. Entonces, la banca tiene que usar las referencias internas que tiene y cruzar con las referencias externas, o sea, los ODS, el Acuerdo de París, pero también lo que es relevante para México. Y a partir de esa intersección, definir dónde van a estar sus prioridades. Siempre hay una pregunta que viene así: yo hago la materialidad GRI. ¿Es la materialidad GRI? Y yo digo, no, la materialidad GRI es un componente a más, porque la materialidad GRI, ¿verdad? Para quien no sabe, la materialidad GRI es un modelo también internacional para ver lo que es relevante para el negocio y relevante para los stakeholders. Es más amplio, es negocio y no negocio, pero acá es bien enfocado en negocio. Y ahí sí vamos al próximo. Por favor. Esta es una herramienta que nosotros disponibilizamos para poder hacer este análisis de impacto. Esta es una herramienta pública, entonces ustedes pueden accesar nuestro website y pueden también usar esta herramienta. Ya fue desarrollada para instituciones financieras, pero es muy interesante porque la banca pone dónde tiene su cartera, sus negocios, sus sectores, y esta mandala que ustedes ven al costado, va a salir un gráfico de dónde están sus mayores impactos positivos y negativos. Entonces, y tiene una serie de fuentes de datos que, en fin, están muy interesantes y que ustedes en México también pueden mirar, porque ahí pueden ver cómo está la cuestión de México para aire, agua, cultura, energía, en fin. Entonces, algo muy completo que esta herramienta fue también desarrollada con los bancos. Entonces, si pasamos, por favor, al próximo slide. Y además de eso, nosotros desarrollamos una serie de contenidos, y ahí nuevamente es para la banca, pero también puede ser muy interesante para aquellos que trabajan en estos temas, con preguntas
y indicadores de cómo saber cómo, los impactos de la cartera. Entonces, si un banco tiene una cartera predominantemente de agricultura y ganadería, acá tenemos un contenido de, bueno, qué tipo de preguntas tienen que hacer, qué tiene agricultura, qué tipo de tecnología usan en la agricultura, cuál tipo de eficiencia, el uso de la tierra, si miden las emisiones en las pymes, cuál es el nivel de mujeres en las carteras de crédito, cómo están el crédito para poblaciones más vulnerables. Entonces, hay una serie de preguntas, de indicadores para que ayuden a hacer este análisis. Entonces, cada vez más traer cosas que muchas veces son subjetivas para indicadores bien prácticos para que se haga este análisis. Esto acá también es todo público y todos pueden accesar este documento y poder tener acceso a estas informaciones. Entonces, si pasan, por favor. Si yo no me engaño, el próximo slide es sobre las metas que se esperan. ¿Será que me puede pasar, por favor? Entonces, son sobre las metas. Las metas, nosotros hablamos que tienen que ser SMART, o sea, tienen que ser tangibles, cuantificables, posibles, ¿verdad? No adelante también poner una meta tan arrojada y no se concluye, y que realmente en el tiempo se pueda verificar. ¿Se puede pasar el slide? A ver, bueno, me voy adelantando acá, no sé si estamos con algún problema, pero exacto, es este. Entonces, las metas tienen que ser de esta forma. Entonces, si vamos, ya comenté, quiero ir encerrando para poder dialogar también un poco con Alan. Si puede pasar al próximo, por favor. Entonces, a partir de las metas, hay que hacer una línea de base, hay que desarrollar las metas quanti y quali para poder monitorar eso a lo largo de los años. Y todo esto va a ser público. Y ahí, para finalizar, en los próximos 2 slides, si pasamos, tenemos 2 ejemplos de metas. Esto acá es un ejercicio, esto no es real porque los bancos están justamente en este momento. Entonces, si pasamos, por favor. Hay un ejemplo de una meta de cambio climático, o sea, de cómo alinear el financiamiento y la inversión del banco considerando los 2 grados Celsius en tantos años. Entonces acá nuevamente es un ejemplo, ¿tá? Y ahí medidas de trabajo, trabajar con clientes, la cuestión de políticas públicas, nuevas tecnologías que se puede financiar, y abajo los KPIs que se espera que se tenga acá, ejemplos, y esperemos que en los próximos años veamos cada vez más las instituciones. Y el próximo es un ejemplo de género, o sea, de cómo hacer metas pensando en el liderazgo femenino en las carteras. Yo digo que cada vez más se ve en los números que muchas veces las mujeres tienen cuentas corrientes, así como los hombres, pero se va menos crédito a mujeres que a hombres. Entonces, acá un ejemplo. Y acá la invitación final a aquellos bancos que quieren ser signatarios. Entonces, yo soy el contacto. Como les comenté, el CEO tiene que firmar esta carta. Hay una application, hay un documento de inscripción para hacer eso. Entonces, yo ahora en el próximo slide les muestro otras cosas, pero acá si quieren saber más en este website o mismo conmigo. Y acá en el próximo tenemos un link donde ustedes también pueden buscar la información. Tenemos estos casos acá de algunas instituciones, estamos lanzando cada vez más otros contenidos. Entonces también les invito a visitar nuestro website, que yo digo que lo que se está haciendo algo muy arrojado, no sé si se dice eso en español, pero es algo diferente,
único para que realmente de aquí 4 años, que es el tiempo de los principios, podamos ver estos avances de una forma muy concreta. Entonces estoy acá a disposición, Alan, de ustedes. En el último slide, si quieren, tienen mis contactos, mi email. Entonces, si pueden por el email, súper a disposición de ustedes. Entonces, estos eran los slides. Y México tenemos muchos, ya tenemos varios miembros, espero que podamos tener más. Y que se sientan orgullosos porque yo escucho cosas muy buenas. Ya estuve la oportunidad de estar ahí con ustedes en México y cosas que vemos que están avanzando ahí en México. Entonces, muy, muy interesante. Me detengo acá en este momento, Alan. Perfecto, María. La verdad, muchísimas gracias. Qué interesante y qué reto es el que está o que tenemos con los principios de banca responsable, ¿no? En la implementación, en el desarrollo, el conocimiento. Y la verdad es que tenemos bastantes preguntas. Me gustaría empezar por una que creo que tocaste al principio. Vaya, un tema que tocaste al principio que creo que es muy relevante y muy importante. De acuerdo a los números, a las imágenes y a la información que nos compartiste, daría la impresión de que el tema ambiental puede llegar a ser o es más importante que el tema social. Y tal vez también luego en la agenda, cuando se discuten estas cosas, se da esta impresión. Pero yo quisiera saber cuál es la impresión de Naciones Unidas al respecto. O sea, ¿tú qué opinas? ¿No? ¿Es uno más importante que el otro? ¿O por qué razón ahorita el tema ambiental tal vez está más avanzado o tiene otro nivel, digamos? Mira, de forma ninguna uno es más importante que otro. Tanto las cuestiones sociales cuanto las cuestiones ambientales son muy relevantes. Lo que cada institución va a tener que hacer es ver su contexto. Entonces, vamos a decir, si tenemos un banco que actúa con individuos, ¿verdad? Banca de consumo, por ejemplo, y tenemos un otro banco que trabaja predominantemente con grandes corporaciones. Entonces, probablemente cuando hacen el análisis de impacto, este banco que trabajan con individuos, la parte social va a ser mucho más importante, porque ahí hay la cuestión de educación financiera, inclusión financiera, uso del crédito sostenible, género, diversidad, una serie de asuntos que tienen mucho que ver con su negocio. Por otro lado, cuando de repente tenés una grande corporación y vamos a decir que su gran portfolio son proyectos de infraestructura, ¿verdad? Por así decir, o de transporte o de construcción. Entonces, ahí a lo mejor las cuestiones ambientales van a tener más relevancia porque si estas grandes corporaciones incluyen las cuestiones ambientales, tienen un arranque mayor. Entonces, no existe eso que uno es más importante que otro. Lo importante es que cada institución entienda lo que es su portfolio. Por eso insistimos sobre el análisis de portfolio, cruzando con la realidad de su país. Entonces, yo sé que en México la cuestión social, de la inclusión financiera, de los pymes, es algo muy relevante. Entonces, un banco ahí en México que trabaja con estos temas, que está en este negocio, con seguridad va a tener que dar más enfoque a esto. Entonces, tienen que pensar que esto fue desarrollado para bancos de todo el mundo, de Japón, Australia, hasta América Latina. Entonces, amplio lo suficiente para que cada uno coloque lo que es relevante. Perfecto. Oye, y ahora que estás con esta respuesta, justamente me ayudaste a entrar al otro tema, otra pregunta que nos están haciendo desde el público. Nos preguntan si podrías dar algunos ejemplos de qué es un impacto positivo y qué sería un impacto negativo, hablando de este ejercicio, este análisis que los bancos tenemos que hacer cuando nos sumamos a los principios, ¿no? Sí, entonces por ejemplo, voy a dar ejemplos de género y de inclusión financiera.
Entonces, de género. Entonces, un banco va a tener que mirar su cartera de negocios, su portafolio. Vamos a decir que tienen un portafolio de pymes, va a decir, bueno, ¿cuántos clientes tengo de negocios liderados por mujeres, verdad? ¿Cuánto crédito está yendo para hombres y para mujeres? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? Y ahí mi experiencia y el IFC tiene muchos estudios que normalmente las empresas lideradas por mujeres tienen 20-30% del crédito. ¿Y por qué ocurre eso? Uno, cuestiones culturales, ¿verdad? Pero también muchas veces las mujeres tienen menos, dicen que tienen menos habilidad financiera, que dicen, no necesariamente esto no es realidad. Entonces, un banco va a decir, bueno, yo quiero generar un impacto positivo porque yo quiero que las mujeres tengan acceso a crédito y puedan crecer sus empresas, así como las empresas lideradas por hombres. Entonces, una meta, un impacto negativo, vamos a decir así, es no tener este cuidado. Un impacto positivo es crecer la cartera de clientes con mayor equilibrio entre empresas lideradas por hombres y lideradas por mujeres. Y ahí para eso va a poder implementar, mirar sus políticas, sus procesos, sus productos, pero también implementar acciones de educación financiera, de aprendizaje continuo, en fin. Hay una serie de posibilidades que se pueden hacer. Y esto, nuevamente, es una oportunidad de negocio, porque estamos hablando de clientes, y es una oportunidad de que cada vez más mujeres tengan independencia financiera y que sus empresas también crezcan. Infelizmente hay números que muestran que las empresas femeninas crecen menos que las empresas lideradas por hombres. Nuevamente, una serie de cuestiones por qué esto ocurre. Hay muchas cuestiones culturales y ahí hay un desafío. Esto es la cuestión de género es uno de los ODS. Entonces ahí también hay esta posibilidad de demostrar el avance por el lado de la banca. No sé si fui clara. Y del lado del medio ambiente la misma cosa. Entonces decir, bueno, ¿cuál es el portfolio que tengo? ¿Dónde están las emisiones de CO2? ¿Será que puedo aumentar el número de financiamientos para energía sostenible, para una infraestructura verde? O sabemos que estamos en un momento de transición. Nuestra economía sí depende mucho de las cuestiones de óleo y gas, pero cómo yo mitigo esos riesgos, cómo yo promuevo mejores prácticas de mis clientes. Entonces, y hay indicadores para esto, de emisiones de CO2, de una agricultura sostenible. Entonces, es un poco, no sé si, decime, Alan, si fui claro o no, pero de formas que la banca puede actuar con las cuestiones positivas y negativas. Creo que sí, creo que de hecho me surge hasta la duda si esta herramienta y este análisis que tenemos que hacer al inicio no podría representar incluso como pues una herramienta que nos permita entender áreas de oportunidad también, ¿no? No nada más riesgos de por dónde vamos y si lo estamos haciendo bien o, no, o mal, que por supuesto es parte del mensaje que tenemos que adquirir, pero también podríamos estar identificando áreas de oportunidad en donde el banco no está siendo lo suficientemente robusto, digamos, ¿no? Y es algo que se puede explotar y mejorar definitivamente, si lo entendí correctamente. Sí, sí, no, sin duda ninguna. Por ejemplo, florestas. Sabemos que es un gran desafío de cómo vamos a mantener la cuestión de biodiversidad y floresta. No es algo simple. Yo no conozco también la legislación en México, pero por ejemplo acá en Brasil hay una serie de dificultades, como ya deben estar acompañando, pero hay oportunidades de negocios, ¿verdad? Y trabajar con diferentes stakeholders también, ¿verdad? Con capacidades técnicas, se crean mercados. Entonces, hay temas nuevos, especialmente la parte de biodiversidad, que sé que es importante también para México, en que se pueden crear mercados que sean buenos para la floresta, pero también buenos para los negocios. De acuerdo. Oye, María, cambiando un poquito de tema, aquí hay una pregunta que a mí me encantó.
no sé quién la hizo del público que nos está escuchando, pero la verdad es buenísima pregunta. Nos dicen al cliente por qué le debe de interesar que un banco sea responsable. Y creo que es una pregunta que creo que es, la verdad, creo que es el origen justamente de los principios, ¿no? Y el fin de los principios, pero ¿por qué no nos platicas tú esta parte? ¿Qué opinión tienes? Mira, bueno, primero, si miramos de la persona física, la banca de consumo, yo digo que ahí voy a hablar como cliente de un banco acá en Brasil. Yo quiero que me ofrezcan productos y servicios adecuados a mis necesidades. Entonces, hoy, felizmente, hay una cantidad de datos. Entonces, sí, ¿verdad? Como la banca me ve como cliente, yo tengo un hijo, yo soy casada, cuáles son los mejores productos y servicios, una previdencia privada, un seguro, una cuenta de ahorro para mi hijo. Entonces, del lado de individuo, hay una cuestión de poder tener una mejor oferta de productos que me ayude a cuidar mejor de mi dinero, pero también eso es una actitud sustentable, responsable. Y del lado de grandes clientes, hay mucha posibilidad de trabajar como aliados, ¿verdad? Nuevamente, esto no es apenas una venta de producto. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, de eficiencia energética de grandes clientes que quieren tener sus edificios con eficiencia energética, todo con LED, o sus industrias más eficientes. Y para eso necesitan de dinero, para eso necesitan de un buen negocio que realmente encaje en el flujo financiero de esta empresa y que esta empresa pueda tomar dinero y pueda mudar su parque tecnológico con una tecnología más eficiente, menos poluidora, por ejemplo. Entonces, al final, el cliente se beneficia porque puede tener acceso a productos y servicios que le ayuda y felizmente esto ayuda también al ambiente. Muchas de estas tecnologías hacen con que se economice dinero. La eficiencia energética para mí es el mejor ejemplo, porque se va a gastar menos con energía, ¿verdad? Y si se hacen las cuentas, en 5 años el retorno vuelve, porque queda mucho más barato do que otras formas de energía. La misma parte de la agricultura sostenible. Entonces, hay buenas oportunidades de negocios para la vida de los clientes, tanto como individuos como cuanto empresas. Fabuloso, creo que este es un tema medular, la verdad, cómo nosotros como clientes, como usuarios también de la banca, porque pues a pesar de que también estamos trabajando en los bancos, pues también somos clientes, ¿no? También vivimos lo que todo el mundo vive y pasamos las mismas experiencias positivas y negativas, la verdad es que no hay gran diferencia ahí. Y creo que este tema es medular, o sea, al final somos clientes y también todos podemos pedir y exigir a nuestros bancos, ¿no? Que sean más transparentes, que trabajen más temas de Sí. sostenibilidad, de inclusión financiera, etcétera, porque pues la opinión cuenta, ¿no? Sí. Definitivamente. Y bueno, la verdad, mira, por ahí nos habían hecho otra pregunta que se refería a cómo UNEP-FI da seguimiento, bueno, Naciones Unidas, perdón, para irnos más al español, da seguimiento y cómo se asegura de que los bancos realmente están haciendo este trabajo, ¿no? Eh, y si cuando falla algún banco, esto tendrá algún impacto. Uh-huh. Sí, hay un formulario donde nosotros les damos la guía a los bancos. El primer reporte es después de un año, que nos tienen que contar cómo están evolucionando o no. Y nosotros damos este retorno individual al banco de cómo ellos están caminando o no. Como les mencioné, va a haber el reporte individual y va a haber el reporte consolidado. Los bancos tienen 4 años, entonces, claro que en estos 4 años mucho puede ocurrir, pero si llega el cuarto año y un banco no avanzó, no está caminando, el banco va a ser invitado a salir de la iniciativa. Entonces, la idea no es estar en la iniciativa solo por el sello,
pero sí que haya estos avances y anualmente nosotros vamos a hacer este seguimiento. O sea que sí va a haber algunas consecuencias, ¿no? Yo recientemente vi por ahí que, por ejemplo, en los principios de inversión responsable, justamente se expulsó a algunas instituciones que no habían logrado estar a la altura, ¿no? De los retos que se impusieron también desde el lado. Porque déjenme decirles que este tema de los principios no nada más, como bien decía María, no nada más está en la banca, también está desde el punto de vista de los inversionistas, donde también se está trabajando, y también desde el punto de vista de los seguros, ¿no? Que también son iniciativas impulsadas por Naciones Unidas. Entonces, y de hecho el ejemplo primario fue el de los inversionistas, ¿no, María? De donde se vieron muy buenos resultados, y de ahí el modelo se replicó hacia banca, hacia seguros. Sí. Pues muy bien, la verdad estuvo bien interesante, y yo sé que se nos quedaron algunas preguntas por ahí todavía, pero con todo gusto, si estás de acuerdo, María, pues compartimos nuevamente tus datos para cualquier persona que te quiera contactar, que tenga dudas, preguntas sobre los principios de banca responsable. Creo que seguro, no sé si, es más, mejor me callo y te doy la palabra si quieres dar las últimas palabras, y ya Sí, termino sí. cerrando. Sí, bueno, me pueden encontrar por el LinkedIn, mi email también pueden ahí disponibilizar. Así como últimas palabras, yo digo que lo que estamos hablando al final, somos todos clientes, entonces realmente usen el poder como clientes. El dinero del banco es el dinero de los clientes, entonces hay una parte que es dinero del banco, pero otra parte es nosotros que guardamos nuestro dinero, y este dinero que se financian las otras personas y las empresas. Entonces, cuanto más activos también somos como individuos, esto mejora para todos. Yo hace poco miré toda mi cartera de inversiones, no es que sea mucho, pero puse mi plata también en fondos que miran estas cosas. Entonces, así como hay que cobrar, pero también nosotros como individuos también tenemos que hacer nuestra parte. Siempre pensamos en lo orgánico, en nuestra basura del día, en fin, pero mirar nuestra plata, de cómo nosotros usamos, cómo educamos financieramente a nuestros hijos, dónde invertimos nuestro dinero, todo esto también es importante. Entonces, esta transformación es bien amplia, y yo estoy a disposición de ustedes, de México, para que realmente se tenga este avance y que podamos ir logrando mirar estos esfuerzos que sí veo que se están haciendo. Entonces, agradezco la oportunidad, Alan, a todos ustedes que estaban involucrados en este proceso, ABM, porque me encantó estar con ustedes en esta mañana. No, al contrario, María, la verdad, muchísimas gracias a ti por este tiempo que nos regalas. Está súper interesante tu trabajo, y creo que la iniciativa de los principios de banca responsable definitivamente me parece que es un parteaguas para lo que se conocía o se conoce como la banca tradicional. Y creo que pues simplemente estamos en la puerta, yo creo que de muchas nuevas y buenas noticias para la banca, para los clientes también, para los colaboradores de los bancos también. Creemos que esto es muy relevante. Y también me quedo con lo que dijiste, la verdad, cada peso que tenemos nosotros como clientes cuenta. Entonces hay que aprovecharlo, y hay que saber hacerlo, hay que hacer que haga un cambio, ¿no? También. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. María, reitero ese agradecimiento, agradezco a la ABM, y pues nada, aquí Alan Gómez, coordinador del Comité de Sustentabilidad. Un placer nuevamente estar con ustedes. Que tengan buen día. Buen día, Alan. Gracias. Gracias.